Hola, mi nombre es Dylan. Tengo 26 años y vivo solo en un pequeño apartamento encima de una vieja lavandería en las afueras de Portland, Oregón. No es mucho más que un piso que cruje, un sofá que conseguí gratis en Craigslist y una cafetera que ya no tiene buenos días. Durante el día, reparo computadoras portátiles, teléfonos y placas de circuitos en un taller de reparación de tecnología del centro. No es glamoroso, pero paga el alquiler. Por la noche, corro por las calles brumosas, con auriculares y música de baja fidelidad, ahogando el bullicio de la ciudad. Mi vida es tranquila, repetitiva, tal vez un poco vacía. No hay familia cerca, no hay raíces reales. Solo yo, mi caja de herramientas y una lista de reproducción que se repite como mis días. Nunca he sido muy bueno en las citas. 3 malas citas seguidas pueden tener ese efecto. Estaba la que habló de su ex todo el tiempo, la que me desapareció a mitad de un mensaje de texto y la que apareció borracha e intentó venderme criptomonedas. Entonces, cuando coincidí con Nena, de 23 años, una estudiante de comunicaciones con una sonrisa perspicaz en su perfil, pensé en darle una última oportunidad. Estuvimos enviando mensajes de texto durante una semana. Bromas decentes. Nada que cambie mi vida, pero lo suficiente como para hacerme pensar que podría funcionar. Quedamos en encontrarnos en un pequeño restaurante del centro, un lugar al que había ido un par de veces. Paredes de ladrillo rojo, suave luz de velas y jazz zumbando de fondo. Parecía el tipo de lugar donde algo bueno podría comenzar. Llegué 10 minutos antes, vieja costumbre. El lugar estaba medio lleno, con parejas murmurando mientras bebían vino y un camarero abriéndose paso entre las mesas. Una mujer se acercó, con su cabello castaño atado en un elegante moño, limpio y blanco. Tenía una actitud tranquila, como si pudiera manejar una situación frenética sin despeinarse. En su etiqueta con el nombre se leía Sofie. Buenas noches, dijo ella, con voz cálida pero profesional. Mesa para 1, 2, dije moviéndome en mis zapatillas. Estoy esperando a alguien. Le di una sonrisa rápida y ella asintió, conduciéndome a una pequeña mesa junto a la ventana. El cristal estaba manchado por la lluvia. La llovizna vespertina habitual de Portland. Me senté a jugar con el menú, tratando de no revisar mi teléfono cada 10 segundos. Llegó 7 minutos tarde. Ella entró con el teléfono en la mano y sus tacones haciendo clic contra el suelo de madera. Parecía como en sus fotos, rubia, pómulos pronunciados, un vestido negro que probablemente costaba más que mi alquiler. Pero su sonrisa era tensa, como si tuviera un temporizador. Oye, dijo ella, deslizándose en la silla frente a mí. No hay disculpas por llegar tarde. Ninguna calidez real. Colocó su teléfono boca arriba sobre la mesa, con la pantalla brillando con notificaciones. Intenté empezar las cosas de forma sencilla. ¿Cómo ha ido tu día? Pregunté inclinándome un poco hacia adelante. Sus ojos se dirigieron a su teléfono y luego volvieron a mirarme a mí. Está bien, dijo ella mientras sus dedos ya golpeaban la pantalla. Las uñas postizas producían pequeños y agudos clics como un metrónomo, marcando el ritmo de su desinterés. Seguí hablando de mi trabajo, de cómo había pasado la mañana desenredando la placa base frita de una computadora portátil. Parece que solo arreglas teléfonos rotos, dijo sin levantar la vista. Ninguna curiosidad, ningún seguimiento, solo una afirmación rotunda. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, algo así. Sí. Intenté contarle otra vez una anécdota sobre cómo le arreglé el teléfono a mi tía hace unos años, justo después de que falleciera su marido. Era un cacharro viejo y destartalado lleno de fotos que no quería perder. Pasé horas recuperándolas, y cuando se lo devolví, me abrazó como si lo hubiera devuelto a la vida. Es uno de esos recuerdos que se te quedan grabados. Apenas levantó la vista. Qué bien, dijo, deslizando el pulgar. Hay un tipo en TikTok que hace ese tipo de cosas. ¿Lo has visto? Parpadeé, pillado por sorpresa.
No. La verdad es que no uso TikTok. Se encogió de hombros, con la mirada fija en la pantalla. Deberías. Tiene como 1 millón de seguidores. Sentí como si le hablara a una pared. El jazz de fondo parecía más fuerte que nuestra conversación. Bebí un sorbo de agua mientras miraba a mi alrededor. Sophie estaba en otra mesa rellenando las copas de vino de un par. Sus movimientos eran suaves y pausados. Me miró por una fracción de segundo y te juro que hubo un destello de compasión, quizá de comprensión. Como si comprendiera cómo iba la cosa. Pidió su comida sin mirar el menú. Salmón, pero sin hierbas. Bueno, nada en absoluto, le dijo a Sophie con tono cortante, como si le hablara a una aplicación en lugar de a una persona. Sophie asintió, anotándolo en su cara. Neutral, pero con una mirada aguda, asimilándolo todo. Pedí una hamburguesa, que era sencilla. Cuando Sophie se alejó, intenté conectarme una vez más. Entonces, estás estudiando comunicación, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Na suspiró como si la pregunta fuera una tarea ardua. Está bien. Hay muchos proyectos en grupo, un poco aburrido. Su teléfono se iluminó de nuevo y ella se había ido, perdida en lo que fuera que había en esa pantalla. Cuando llegó la comida, ya me había dado por vencido. Comimos la mayor parte del tiempo en silencio, interrumpido únicamente por el tintineo de sus uñas en el teléfono. Sophie vino a ver cómo estábamos. Su voz era suave. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, mirándome un instante más de lo necesario. Asentí, esbozando una débil sonrisa. Sí, todo bien. Na ni siquiera levantó la vista. No. Cuando Na terminó, se levantó bruscamente. Tengo que correr, dijo ella, agarrando su bolso. Gracias por la cena. No hay oferta para dividir la cuenta. No hay una verdadera despedida. Ella salió por la puerta antes de que pudiera decir algo. Me quedé allí sentado mirando la hamburguesa Laten, sintiéndome como si hubiera desperdiciado 2 horas de mi vida. El restaurante ahora se sentía más vacío, el jazz un poco más triste. Sophie se acercó a limpiar la mesa, apilando los platos con silenciosa eficiencia. Dejó la factura en una pequeña carpeta negra que contenía un recibo dentro. Luego hizo una pausa y dejó su mano sobre la mesa. Si fuera yo, dijo en voz baja, casi un susurro, me hubiera quedado. Miré hacia arriba, sorprendido. Sus ojos eran firmes, no coquetos, solo honestos, como si quisiera decir cada palabra. Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y caminó de regreso a la cocina, dejándome con el eco de su voz. Pagué la cuenta, mi mente repitiendo sus palabras. No fueron románticos, no exactamente, pero tocaron algo profundo, algo que no me había dado cuenta que me faltaba. Cuando llegué a casa, revisé mi correo electrónico. Apareció una confirmación de la comida desde el sistema del restaurante. En la parte inferior, escrita a mano con pulcritud, había una nota. Si necesitas a alguien que te escuche, estoy en el turno de noche. Me senté en mi sofá, con la lista de reproducción baja todavía tarareando en mis parlantes, y leí esa nota nuevamente. Por primera vez esa noche, no me sentí solo. La noche siguiente, me encontré de nuevo en el restaurante. No lo había planeado. Realmente no. Mi turno en el taller de reparaciones terminó a las 6, y en lugar de volver a casa para mi rutina habitual de correr y comer una pizza congelada, agarré mi chaqueta y conduje al centro. La lluvia era más fuerte ahora. La llovizna de Portland se convirtió en un golpeteo constante contra mi parabrisas. El edificio de ladrillo rojo parecía cálido desde el exterior, sus ventanas brillaban a través de la niebla. Aparqué, respiré hondo y entré. Sophie estaba allí, detrás del mostrador, limpiando una máquina de café. Ella levantó la vista cuando la campana sobre la puerta sonó y su rostro se suavizó en una pequeña sonrisa. Ya estás de vuelta, dijo, y su voz tenía la misma calidez tranquila de la noche anterior.
Calculé que tendría unos 35 años, aunque era difícil precisarlo. Su cabello castaño estaba atado nuevamente. Algunos mechones sueltos enmarcaban su rostro y su delantal tenía una pequeña mancha de café cerca del dobladillo. Parecía cansada pero firme, como alguien que había aprendido a soportar el peso de un largo día sin quejarse. Sí, dije, deslizándome en la misma mesa junto a la ventana. Supongo que me estoy convirtiendo en un cliente habitual. Ella se rió entre dientes, un sonido que parecía poder atravesar la lluvia del exterior. Café, luego negro, sin azúcar. Asentí, sorprendido de que lo recordara. «¿Estás bien?», dije, y ella simplemente se encogió de hombros como si no fuera gran cosa antes de dirigirse a la máquina. El lugar estaba más tranquilo esta noche, solo unas pocas mesas ocupadas. Una pareja mayor compartía un postre en un rincón y un hombre con capucha escribía frenéticamente en su computadora portátil. El jazz era más suave, casi ahogado por la lluvia que golpeaba el cristal. Sophie me trajo el café y lo colocó sobre la mesa con una servilleta debajo. Noté un pequeño garabato en él, un destornillador de dibujos animados garabateado en tinta azul. La miré y arqueé una ceja. «¿Qué es esto?». Ella sonrió, apoyándose en la mesa por un segundo. «Dijiste que arreglabas las cosas. Pensé que lo agradecerías». Sus ojos tenían un brillo juguetón, pero también había algo más. Algo que indicaba que había estado atenta anoche, no solo a mi pedido, sino a mí. Empezamos a hablar sin demasiado peso al principio. Le pregunté por el restaurante y me contó del caos de los clientes exigentes con la hora punta, un tipo que devolvió su filete 3 veces porque no estaba lo suficientemente hecho. Me reí, contándole que un cliente del local juró que su portátil se rompió por la mala conexión del wifi. Sonrió, negando con la cabeza. «La gente es rara», dijo, y asentí, sintiendo que el nudo en el pecho se aflojaba un poco. La conversación derivó. Mencionó que se había mudado a Portland hace un par de años después de un divorcio complicado en Seattle. «Yo era barista allí», dijo, limpiando una mesa cercana mientras hablaba. «Pensé en probar algo nuevo, pero servirlo igual». «Solo sonríes a pesar de las tonterías». Había peso en sus palabras, pero no se detuvo. En cambio, preguntó por mí. «Entonces, ¿qué te pasa? ¿Siempre arreglas cosas? ¿O Dylan es algo más?». Dudé, luego le hablé de mi padre. Era mecánico, no de coches, sino de radios y estéreos viejos. Me dejó una caja de herramientas cuando falleció llena de cosas como un destornillador oxidado que todavía usaba. «Es una tontería, probablemente», dije, mirando fijamente mi café. «Pero cada vez que lo sostengo, es como si todavía me estuviera enseñando a girarlo, ¿verdad?». Sophie no se rió ni le restó importancia. Solo asintió con la mirada firme. «Eso no es una tontería», dijo. «Es real». Esa noche marcó una pauta. Empecé a aparecer todas las noches después del trabajo, no siempre con un plan, simplemente atraído por el lugar. A veces pedía comida, una hamburguesa, una ensalada, pero después de un tiempo, solo café, solo, sin azúcar, siempre con un dibujo de Sophie en una servilleta. Un teléfono con la pantalla rota una noche, una carita sonriente otra. Recordó que dejé de tomar cafeína después de las 9, cambiándome a descafeinado sin que se lo pidiera. No era llamativo, pero parecía que me veía a mí, no solo al chico de la mesa. Una noche, llovía a cántaros, de esa clase de lluvia que hace que Portland parezca estar bajo el agua. El restaurante estaba muerto, solo yo y una vela parpadeante. Sophie estaba cerrando las sillas apiladas cuando me ofrecí a ayudar. «No tienes que hacerlo», dijo, pero cogí una escoba de todos modos. Trabajamos en silencio un rato. Los únicos sonidos eran la lluvia y el tenue zumbido del jazz. Cuando terminamos, nos sirvió lo último de la cafetera y nos sentamos en la barra, con las tazas humeando entre nosotras. «¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa?», pregunté. Preguntó,
viéndola rozar el borde de su taza. Suspiró, reclinándose. Sí, tengo el sueño de abrir mi propia cafetería. Nada importante, solo un lugar con buena música, buenos frijoles y nadie gritando por perejil. Sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. Pero tengo un hijo, ya sabes, de 8 años, al que le encanta dibujar. Está con mi madre casi todos los días. Empezar un negocio me parece un riesgo que no puedo correr. Asentí, pensando en mis propios sueños a medio hacer. Un taller propio. Tal vez algo pequeño, pero mío. Lo entiendo. Dije, tengo ideas, pero se me han quedado atrapadas en la cabeza. O sea, me encantaría un lugar donde pudiera arreglar cosas y no lidiar con tonterías corporativas. Me miró con ojos dulces pero curiosos. Serías bueno en eso. Tienes esa cosa constante. Seguimos hablando de la lluvia. Y un tambor constante afuera. Me contó que su hijo dibujaba superhéroes en cualquier trozo de papel que encontraba. Le conté de la vez que arreglé una vieja Game Boy para un niño en la tienda, como se le iluminó la cara al encenderla. No fue un gran momento. Nada de violines ni piano de cola. Gestos, solo 2 personas compartiendo partes de sí mismas. Pero se sentía como algo sólido, algo que no había tenido en mucho tiempo. Unas noches después, aparecí justo antes de cerrar. Sophie estaba limpiando mesas, con el delantal desatado y colgado del hombro. Me vio y sonrió. «Vas a desgastar esa silla», dijo, señalando con la cabeza mi lugar habitual. Me reí, sentándome de todos modos. «Es cómoda». Esta vez trajo 2 cafés, colocando uno delante de mí y guardando el otro para ella. La servilleta debajo de la mía tenía un nuevo dibujo, unas zapatillas diminutas como las que usaba para correr. Un buen detalle, dije, alzándola. Se encogió de hombros, pero su sonrisa era cálida. Tenía que mantenerlo interesante. Hablamos más tiempo esa noche sobre nada y todo. Su ex que la había dejado por alguien menos complicado. Mi serie de citas malas. Como la lluvia de Portland hacía que todo pareciera un nuevo comienzo. En un momento, se inclinó hacia adelante, en voz baja. ¿Por qué sigues viniendo? ¿Has vuelto, Dylan? El café no está muy bueno. La miré, la luz de la vela le iluminó el rostro. El corazón me latía con fuerza, pero seguí siendo sincera. Porque este lugar es donde puedo respirar, donde me siento yo misma. Ella no dijo nada, solo sostuvo mi mirada por un largo momento. La noche siguiente, cuando entré, había 2 tazas esperando en la mesa, de las cuales salía vapor formando volutas como una invitación. Las semanas se difuminaron en un ritmo que no sabía que necesitaba. Todas las noches, salía del taller de reparaciones con el olor a soldadura y polvo todavía pegado a mis manos y me dirigía al restaurante. Pero ya no se trataba solo de Sophie. Ella era el corazón de todo. Era como si el lugar se sintiera como una pausa en el mundo. Las paredes de ladrillo rojo armonizan suavemente con el golpeteo constante de la lluvia de Portland contra las ventanas. Me sentaría en mi mesa habitual. Sophie traía un café con un garabato en la servilleta, una placa de circuito una noche, una pequeña nube de lluvia otra, y hablábamos hasta el cierre. A veces era leve, como sus historias de clientes que dejaban propinas con monedas o mis quejas sobre clientes que derramaban agua sobre computadoras portátiles que olían a Red Bull. Otras veces fue más profundo. Sus miedos por criar sola a su hijo Max o mi dolor silencioso por años de mantener a todos a distancia. Una noche fuimos a correr juntos al parque. Nuestras zapatillas de deporte chapoteando en los charcos bajo las farolas de la calle. Ella se rió cuando me tropecé con una ruta y me burlé de ella por su lista de reproducción. Demasiado folk indie para una chica de ciudad. Después nos sentamos en un banco a recuperar el aliento y compartimos un termo de café que ella había traído. No eres mala compañía, Dylan, dijo, dándome un codazo en el hombro. Sonreí con el pecho cálido a pesar del frío. Tú tampoco eres tan malo. No era amor todavía,
pero era algo real. Algo que hizo que el mundo se sintiera menos pesado. Luego, un jueves por la noche, todo cambió. El restaurante estaba más concurrido de lo habitual. Un zumbido bajo de conversación llena el aire. Yo estaba en mi mesa tomando café, garabateando en una servilleta algo parecido al torpe boceto de una taza de café que había hecho Sophie. Ella estaba al otro lado de la habitación balanceando una bandeja con platos cuando la puerta se abrió. Al principio no levanté la vista. Estaba demasiado concentrada en agarrar bien el asa de la taza, pero entonces escuché su voz. Dylan. Era Nena. Ella estaba de pie junto a mi mesa, con su cabello rubio recogido hacia atrás y un abrigo elegante sobre su brazo. Se veía diferente, más elegante, como si hubiera salido de una sesión fotográfica de una revista. No esperaba verte aquí, dijo, con una sonrisa tensa pero pulida como si la hubiera ensayado. Puse la servilleta sobre mi estómago y la retorcí. Sí, vengo mucho aquí, dije manteniendo mi tono neutral. ¿Qué pasa? Ella se deslizó en la silla frente a mí sin preguntar y su bolso golpeó la mesa con un golpe suave. Estaba en la zona, dijo, aunque sus ojos se movían a su alrededor como si estuviera buscando algo. Pensé en saludarte. Asentí, sin saber qué decir. Nuestra cita de hace meses había sido un desastre. Ella pegada a su teléfono, yo sintiéndome como un accesorio más en su noche. No había pensado en ella desde entonces. Realmente no. Pero allí estaba ella, con sus uñas todavía haciendo clic contra el teléfono mientras hablaba. Mira, dijo ella inclinándose hacia adelante. Te debo una disculpa por la última vez. Estaba distraído. Las cosas estaban complicadas con un chico con el que estaba saliendo. Pero ahora estoy en un lugar mejor. Ella hizo una pausa y su sonrisa se suavizó. Quizás podríamos intentarlo de nuevo. Dale una oportunidad real. Las palabras quedaron allí colgadas, pesadas e inesperadas. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi mente se trasladó a aquella primera noche. La forma en que Na apenas me miró. El silencio de Sophie me habría impedido continuar, como si hubiera perdurado como un salvavidas. Antes de que pudiera responder, apareció Sophie y dejó 2 cafés en la mesa. Su delantal estaba ligeramente torcido, su rostro tranquilo, pero sus ojos eran agudos, captando cada detalle. Buenas noches, dijo ella, con voz firme y profesional. ¿Hay algo más que pueda ofrecerte? Na la miró, luego me miró a mí, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó con tono curioso, pero cortante. Sophie no se inmutó, solo esbozó una pequeña sonrisa. Soy del turno de noche, dijo simplemente, y luego se giró para mirar otra mesa. La vi irse con el pecho apretado. Na se inclinó más cerca y bajó la voz. Entonces, ¿qué dices? Cena, quizás en algún lugar mejor que este. La miré entonces, las tazas de café, la servilleta, con mi dibujo a medio. Terminar. Pensé en las noches con Sophie, su risa tranquila, la forma en que recordaba el descafeinado después de las 9, el termo que compartimos en el parque. Pensé en Max, su hijo, que había comenzado a mostrarme sus dibujos de superhéroes cuando la recogí de la casa de su madre la semana pasada. Pensé en el destornillador oxidado en mi caja de herramientas, el que me dejó mi padre, y en cómo Sophie me había escuchado cuando le conté sobre ello. Realmente escuchado. Gracias, Nina. Dije, ahora con voz firme. Pero estoy bien. Estoy exactamente donde necesito estar. Su sonrisa vaciló solo por un segundo antes de encogerse de hombros. Es tu pérdida, dijo poniéndose de pie. Nos vemos por ahí, Dylan. Salió con sus tacones, hizo un clic y la puerta se cerró detrás de ella. El jazz pareció crecer por un momento, llenando el espacio que ella dejó. Sophie regresó unos minutos después, recogiendo el café intacto de Na. ¿Todo bien?, ella preguntó con tono cauteloso, como si estuviera probando el aire. La miré y la luz de la vela reflejó los bordes de su cabello. Sí, dije.
Más que bien. Ella asintió con un destello de alivio en sus ojos y volvió a trabajar. Más tarde, después de cerrar, nos sentamos en el mostrador. El restaurante estaba vacío, excepto por nosotros. La lluvia había disminuido a una llovizna que rayaba las ventanas. Sophie se desató el delantal y lo dobló cuidadosamente sobre el mostrador. Parecía agradable, dijo, con voz suave, pero con sus ojos buscando los míos. Negué con la cabeza. Ella no eras tú. Ella no respondió de inmediato, solo bebió un sorbo de café, sus dedos recorriendo el asa de la taza. Luego habló en voz más baja ahora. Dylan, no soy simple. Tengo a Max, un niño que me necesita. Soy mayor que tú y tengo bagaje. Divorcio, problemas de confianza, todo. ¿Estás seguro que quieres estar aquí? Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Sophie, pasé años arreglando cosas. Teléfonos, portátiles, pantallas rotas. Pero tú eres lo primero que me ha arreglado. No me voy a ninguna parte. Sus ojos se suavizaron y por primera vez extendió la mano sobre el mostrador, rozando la mía. No fue un gran momento, ni fuegos artificiales, solo una promesa silenciosa. Al día siguiente, pasé por casa de su madre para recogerla para nuestra carrera habitual. Max estaba allí, un niño flacucho de 8 años con un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Oye, Dylan, dijo, sosteniendo un dibujo de un superhéroe con un destornillador como arma. Este eres tú. Me reí, alborotándole el pelo y capté la sonrisa de Sophie desde la puerta. Parecía el comienzo de algo más grande, algo real. Un año después, mi vida ya no parecía ser la misma que antes. El apartamento encima de la lavandería era un recuerdo ahora reemplazado por un espacio acogedor en el segundo piso de una pequeña cafetería justo fuera del bullicio de Portland. La tienda se llamaba Sophie's. Su nombre estaba pintado en letras grandes y curvas sobre un cartel situado encima de la fachada de ladrillo rojo. Dentro, el aire olía a granos tostados y pasteles recién hechos con jazz tarareando suavemente a través de altavoces colocados en los rincones. Tenía un rincón propio, un pequeño banco de trabajo junto a la ventana del frente, donde arreglaba teléfonos y computadoras portátiles entre sorbos de café negro. El vidrio estaba manchado por la lluvia la mayoría de los días, pero la vista de la tranquila calle se sentía como en casa. Sophie y yo construimos este lugar juntas. Comenzó como un sueño, algo que había mencionado aquella noche lluviosa cuando cerramos el restaurante. Al principio me ofrecía ayudar, solo con cosas pequeñas, recablear el viejo sistema eléctrico, arreglar la puerta que crujía, pero fue creciendo y se convirtió en algo más. Vendí mis viejas herramientas para comprar una máquina de café expreso usada. Y Sophie gastó sus ahorros en mesas y sillas de una tienda de segunda mano. Pintamos las paredes nosotros mismos hasta altas horas de la noche, riéndonos cuando nos manchamos más unos a otros con pintura que con yeso. Max, su hijo de 8 años, también ayudó. Sus pequeñas manos dejaron manchas que decidimos mantener como personaje. Vivíamos arriba, en lo que solía ser un trastero. No era grande, solo un dormitorio, una pequeña cocina y una sala de estar con un sofá que encontramos en una venta de garaje. Pero era nuestro, lleno del olor a café desde abajo y del sonido del lápiz de Max rascando el papel mientras dibujaba a sus superhéroes. La mañana empezó con Sophie preparando una cafetera de café, solo, sin azúcar, tal como a mí me gustaba. Por las noches, nos sentábamos en el mostrador después de cerrar la sesión y bosquejábamos ideas para el menú, mientras yo jugaba con un teléfono roto y Max estaba tirado en el suelo con su cuaderno de dibujo. No era perfecto, pero estaba completo. El tipo de plenitud que se instala en tus huesos. La vida no siempre fue fácil. Sophie tuvo días difíciles cuando el peso de ser madre soltera persistía ante mí. Ella se quedaba en silencio mirando por la ventana, con la mente en otro lugar. Aprendí a no empujarla, simplemente sentarme a su lado con un café hasta que regresara. Max también tuvo sus momentos.
Preguntas sobre su padre y sus preocupaciones por encajar en la escuela. Lo llevaba al parque, jugaba a la pelota o le permitía ayudar en mi banco de trabajo, mostrándole cómo usar un destornillador sin dañar los tornillos. Empezó a llamarme Dylan, no señor Dylan como solía hacerlo. Y una vez, cuando Sophie no estaba mirando, deslizó un dibujo debajo de mi taza de café. Un superhéroe con una llave inglesa y una taza de café con la etiqueta Dylan el reparador. Un sábado por la mañana estábamos en el patio trasero montando un pequeño patio para la tienda. Sophie quería un lugar donde los clientes pudieran sentarse bajo el raro sol de Portland. Max estaba pintando un cartel para la puerta, con la lengua fuera mientras se concentraba. Estaba arrastrando sillas cuando Sophie salió con 2 tazas en las manos. Ella me entregó uno de sus dedos rozando los míos y se sentó en el borde de una mesa. ¿Alguna vez pensaste en esa primera noche? Ella preguntó, con su voz suave, con la mirada en el horizonte todo el tiempo. Dije, apoyándome en una silla. Tú y ese garabato en la servilleta lo cambiaron todo. Ella sonrió un poco triste, un poco cálida. Tenía mucho miedo de escribir esa nota. ¿Pensaste que pensarías que era una mujer mayor y rara que te estaba coqueteando? Me reí, sacudiendo la cabeza. Pensé que eras la única persona que me veía. Ella me miró, luego su cabello castaño se soltó por una vez, captando la luz. Tú también me viste, Dylan. Ni la camarera, ni la mamá, solo yo. Dejé mi taza y me acerqué, tomándole la mano. Estaba calloso por los años que pasé cargando bandejas, pero encajó perfectamente en la mía. Todavía lo hago, dije. Esa tarde llevamos a Max al parque donde habíamos ido a correr aquella primera vez. Él se lanzó hacia adelante, persiguiendo un balón de fútbol perdido mientras Sophie y yo caminábamos detrás de ella, con el brazo entrelazado con el mío. La lluvia había parado por un momento, dejando el aire fresco y limpio. Sabes, ella dijo, solía pensar que nunca tendría esto. Un lugar donde vivir, alguien que se quede. Le apreté la mano. Ahora lo tienes. Ambos lo hacemos. De vuelta a la tienda, había una foto en la pared junto a la puerta. Una que tomamos por capricho durante una tarde lluviosa. Había 2 tazas de café una al lado de la otra sobre el mostrador, y el vapor subía por la ventana que estaba detrás de ellas, manchada por la lluvia. Debajo, con la pulcra letra de Sophie, había una línea. Algunas cosas comienzan cuando alguien decide quedarse. Cada vez que pasaba por allí, recordaba aquella primera noche, sus palabras tranquilas, la nota en la servilleta, la forma en que me hacía sentir como si no estuviera simplemente de paso. No estábamos casados. Todavía no. No hubo anillo, ni gran propuesta, pero teníamos mañanas con café, tardes con la risa de Max y una vida que habíamos construido desde cero. A veces pensaba en Nina, en ese momento fugaz en el que ella regresaba y me ofrecía una segunda oportunidad que yo no quería. No lo necesitaba. Estaba justo donde pertenecía. Cuando cerré la tienda esa noche, Sophie estaba arriba leyéndole a Max. Me detuve en el mostrador y recorrí el borde de la foto. El mundo exterior estaba oscuro y la lluvia comenzaba de nuevo. Pero dentro hacía calor, estaba lleno de luz y del suave zumbido del jazz. Ya no estaba solo. Yo tenía un hogar, no solo un lugar donde dormir, sino un hogar con gente que me veía y que se quedaba. Y eso fue suficiente. ¿Qué te conmovió esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría escucharlos. Si te conmovió, dale me gusta, suscríbete y únete a nosotros para conocer más historias que nos recuerdan lo que significa.